Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean bendecidas, cubiertas, protegidas por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Teniendo presente que su palabra nos indica que cada mañana son nuevas sus misericordias. Teniendo presente que su palabra dice que por la noche su cántico estará con nosotros y a su amado, a su amada, Él provee, Él sustenta, Él guarda mientras sus hijos duermen. Hay que caminar con esa convicción, con esa confianza de que su hermosa presencia, su palabra es fiel y Él ha prometido estar con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, pues vamos a recibir este mensaje, este consejo que el Señor otorga a nuestras vidas. Vamos a basar este mensaje en lo que dice Mateo 28:20, cuando el Señor en sus últimos días que estuvo en la tierra con sus discípulos, les dio esta lección, esta enseñanza, lo cual se convierte en una comisión, se convierte en un mandamiento para todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y queremos bendecir, queremos limpiar la atmósfera, queremos transmitir las virtudes, queremos hablar del gran amor que tiene nuestro Señor Jesucristo para el ser humano. Le dijo a sus discípulos en Mateo 28:19, id y haced discípulos de todas las naciones. Y vemos que la instrucción que el Señor le da a los discípulos es: enseñen a los discípulos, enseñen a los que reciben el Evangelio en sus corazones a guardar todo lo que os he mandado. Por esto esta serie de enseñanzas se llama la Escuela del Hijo. De ahí tomaremos algunas lecciones, principios, mandamientos, instrucciones que el Señor otorga para que nuestra estancia en esta tierra podamos caminar de manera guardada, protegida, dirigida por la mano poderosa de nuestro Dios. Nuestra estancia en esta tierra, lo dijo el Señor, en el mundo hay aflicciones, en el mundo hay alteraciones, y usted se dará cuenta cómo en los diferentes escenarios que se viven en esta tierra, el escenario político, el escenario religioso, el escenario de la economía, nos damos cuenta cómo hay una gran alteración. Cumpliéndose la palabra que el Señor dijo, en el mundo hay aflicciones, en el mundo hay tribulaciones, en el mundo hay angustias. Pero inmediatamente Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos habla entonces la importancia de prestar atención, de abrir vuestro oído, abrir vuestro entendimiento y permitir que su palabra, su consejo, sea impregnada en nuestra vida. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así debe de suceder con la palabra de nuestro Dios, que su palabra se impregne en nuestra vida y esa palabra, al impregnarse en nuestro ser interno, al recibirlo en nuestro corazón, al recibirlo en nuestra vida, entonces dice que se hace carne, se materializa, se hace evidente las promesas, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y enseguida dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otra traducción dice, enseñándoles a obedecer. Entonces el guardar conlleva poner en práctica, obedecer las instrucciones que Él nos ha dado. Todo ello va a traer como resultado que nuestra estancia en esta tierra
nuestra vida no se venga abajo, nuestra vida no se derrumbe, nuestra vida no entre en una decadencia, nuestro matrimonio permanezca firme, vuestros proyectos tengan un resultado favorable, nuestro destino sea grato delante del Señor, llegar a ese objetivo de regresar a la casa del Padre. Que el Señor nos libre de desvíos, de engaños, de manipulaciones, de hechicerías, de brujerías que hacen que el ser humano se hunda, que hace que el ser humano viva asfixiado. Dios vino a esta tierra a darnos vida y vida en abundancia, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Entonces, quiero tomar en esta preciosa mañana una enseñanza que el Señor otorgó a sus discípulos, a los que escuchaban la enseñanza en ese tiempo. En Mateo 7:24 hay una enseñanza muy importante que debe de traer a nuestra vida luz, revelación, ubicación, debe de traer a nuestra vida reflexión, debe de traer a nuestra vida ese ordenamiento, debe de traer a nuestra vida esa manifestación de un autoanálisis para ver qué tanto estamos guardando, qué tanto estamos atendiendo, qué tanto estamos obedeciendo las instrucciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua. Dice Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, oiga lo que dice, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Dice que cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Pero dice que todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. El Señor emplea este ejemplo tan claro, tan transparente, para que entendamos la importancia de ser obedientes a sus mandamientos, la importancia de extender las manos y recibir su palabra, y que esa palabra la guardemos, esa palabra la tengamos impregnada en nuestro ser interno, y que esa palabra, al descender a nuestro corazón, dice las Sagradas Escrituras que esa palabra cumplirá un propósito, cumplirá un objetivo dentro de nosotros, comenzará a hacer cambios, comenzará a hacer transformaciones en nuestro ser interno. En otro pasaje en Lucas, hablando de este mismo tema, dice que el hombre que edificó su casa sobre la roca, lo primero que tuvo que hacer es cavar hondo. Entre más profundo sea el cimiento, mayor resistencia, mayor elevación tendrá la casa. Cuando habla de cavar hondo, esto nos enseña que tenemos que ir sacando, ir y extirpar, extraer una gran cantidad de malos hábitos, una gran cantidad de malas enseñanzas, tradiciones que te atan, tradiciones que te asfixian, conceptos equívocos de la vida, pensamientos
de autosuficiencia que hace al ser humano soberbio, arrogante. Y entonces, cuando la palabra llega, no hay cabida a la palabra porque el corazón está lleno de cosas negativas. Entonces, lo que el Señor nos enseña es la importancia de prestar atención a sus palabras, a su enseñanza. Y Él lo dijo claramente: las palabras que yo os hablo, las palabras que yo os enseño, son espíritu y son vida. Da fuerza, da energía, da salud, da fortaleza, da instrucción, otorga guianza, conduce, nos guía a toda verdad. Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Quiere decir que cuando esa palabra llega a nuestro ser, comienza a movilizar todo nuestro ser, a limpiarnos. Pero cada palabra, cada mensaje que el Señor da, nos otorga también una tarea a desarrollar para ir modificando nuestros malos hábitos, nuestra forma de hablar, nuestra forma inclusive de hablar, de dirigirnos hacia los demás. El Señor comienza a hacer cambios. El Señor comienza a transformar nuestro corazón, a limpiar nuestra mente y a nuestro corazón. Y vemos cómo en este relato pone dos ejemplos. Un hombre que construye su casa sobre la roca y un hombre que construye su casa sobre la arena. Ambas casas se enfrentan a los mismos problemas: los fuertes vientos, los azotes, los torrentes, la inundación de esos ríos. Vemos cómo ambas casas tienen los mismos problemas. Ambas casas pasan por las mismas pruebas, pero la diferencia lo marca la casa que ha sido cimentada sobre la roca. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan que la roca es Jesucristo. La roca es ese fundamento en vuestra vida de vivir desarrollando principios del reino de Dios. Al recibir a Jesucristo en nuestro corazón, nuestra voluntad tiene que ser otorgada, nuestra voluntad tiene que ser conectada al reino que abastece, al reino que cubre, al reino que protege vuestra vida. Tenemos nosotros que ir dando esa muerte a nuestro yo personal. Tenemos que ir vaciándonos de todas esas falsas ideas y falsos conceptos de la vida. Cuando la palabra de Dios penetra nuestro ser, dejamos que entre a nuestro ser, entonces esa palabra comienza a abrir nuestros ojos, comienza a abrir nuestro entendimiento. Vemos cómo el hombre que fundamenta, que cimenta, que construye su casa sobre la roca, permanecerá firme. Dice que esa casa fue azotada. Esa casa tuvo alteraciones, tuvo movimientos que quisieron derribarla, pero dice, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Más en cambio, el hombre que recibe el consejo, el hombre que recibe la enseñanza, el hombre que recibe la idea, la estrategia, y no la lleva a la práctica, es un hombre insensato, es un hombre que no desarrolla en su vida el valorar
la sabiduría, el tiempo de consejo que Dios otorga para que su vida, para que su casa, su matrimonio, sus proyectos no se vengan abajo. Escucha, le entra por un oído y le sale por el otro. Eso nos habla de una insensatez. Eso nos habla de una falta de valoración, una terquedad en la vida de querer experimentar el dolor, la caída, de querer experimentar el sufrimiento. Y Dios nos enseña, Dios nos revela en su palabra que sus principios, sus enseñanzas son para librar nuestra vida del caos, para librar nuestra vida del tropiezo, para librar nuestra vida de la caída. Su palabra ha sido enviada para que nosotros podamos emplear bien nuestra boca y podamos ver cómo el cielo y la tierra se manifiestan a favor de los hijos de Dios, porque los cielos y la tierra están en armonía con el hombre que tiene como fundamento la roca, el cimiento, los principios del reino de Dios. Narra la Escritura que hay una modalidad en la vida del ser humano que quiere construir, que quiere edificar su vida, que quiere desarrollar proyectos alejados de los principios divinos, alejados de los mandamientos que dan vida, alejados del consejo que viene del cielo, alejados de esa fortaleza que Dios otorga al constructor. Narra la Escritura un relato muy interesante en los tiempos de la construcción de una torre llamada la Torre de Babel. Dice la palabra del Señor que los hombres dijeron, unos a otros se hablaron y dijeron, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra, en lugar de la roca. Los ladrillos representan los sistemas de esta tierra. Los ladrillos representan los pensamientos humanos. Los ladrillos representan las ideas que están alejadas esas ideas de el principio del reino. Sistemas humanos, pensamientos humanos, razonamiento humano. Y eso termina haciendo que esa construcción no llegue a su objetivo, pero además de ello, haya una gran confusión, una alteración, una violación a los linderos, un constante abuso de los principios. Si los cimientos del justo son movidos, ¿dónde terminará? ¿Qué resultado tendrá el hombre? Si no fundamentamos nuestro matrimonio, nuestra vida, si no fundamentamos nuestros proyectos en los principios escriturales, más temprano que tarde, ese proyecto, ese matrimonio, esa gran idea, ese gran negocio, termina dividiéndose, termina en un deterioro, termina en una decadencia, termina en un dolor. Y la Escritura está llena de ejemplos. El profeta Isaías dijo claramente que los constructores, a ellos se les otorgó una piedra angular, una piedra maravillosa, una piedra viva, pero ellos desecharon, esos constructores desecharon esa piedra, dudaron, no pusieron atención a esa piedra, y esa piedra, Eben en hebreo,
roca, ese Eben, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted sabe que esa palabra Eben, si le quitamos la letra Aleph, queda la palabra Ben, y Ben es hijo. Cuando el Hijo vino a la tierra, lo que vino a hacer es reconciliarnos con el Padre, con la Aleph. Vino a unir a los hijos al Padre. Vino a predicar, vino a enseñarnos que debe de haber una armonía entre el Hijo y el Padre. El Señor vino a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados y que ahora nosotros podamos tener cercanía con el Padre. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender que el acceso, la entrada, el ingreso al trono de la gracia, los hijos podemos entrar, los hijos podemos lograr tener comunión con nuestro Padre, tener ese acercamiento continuo a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Es importante que tengamos ese conocimiento de poder buscar a nuestro Dios, poder tener esa conexión, escuchar atentamente su voz. Si oyeres atentamente su voz y diereis oído a sus mandamientos, dice que ninguna de las enfermedades que Dios, nuestro Padre Dios, envió a los egipcios, enviaré a ti. No te enviaré esas cosas, porque yo soy el Señor, tu Dios, el sanador. Nos damos cuenta entonces qué importante es que como pueblo de Dios, como hijos de Dios, prestemos atención a su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que anhelamos como hijos de Dios, ser obedientes, ser un pueblo, ser una congregación, ser un matrimonio, ser una familia que esté al tanto y esté atento a las instrucciones, a los mandamientos del reino de Dios. Una ocasión encontramos en un viaje de un hombre, un etíope que había ido a Jerusalén a adorar a Dios y había adquirido un rollo, un libro, el libro del profeta Isaías. Y vemos cómo ese hombre, su inquietud, su alma, su ser interno, anhelaba conocer, anhelaba descubrir la enseñanza, la instrucción. Y vemos cómo en ese viaje, en ese carruaje donde él viajaba, iba leyendo al profeta Isaías. Iba leyendo de cómo esa profecía se había ya cumplido en Jerusalén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había dado su vida en la cruz del Calvario. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Iba leyendo al profeta Isaías. Cada cual se apartó por su camino, mas él cargó el pecado, él cargó la iniquidad de todos nosotros. Y por sus heridas, ahora nosotros somos sanados. Él ya pagó el precio de nuestra salvación. Él ya pagó el precio de la redención. Y entonces, el Espíritu de Dios, que conoce los corazones, escudriña lo más profundo de nuestro ser, moviliza a su siervo Felipe y le dice: pronto acércate. Fue llevado a ese carruaje y le pregunta el siervo de Dios a este hombre, le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y él responde, dice: ¿cómo voy a entender
si no hay alguien que me explique lo que está escrito en este libro. Pero nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios está al tanto, está al pendiente. Cuando hay una inquietud en tu vida de descubrir, de anhelar conocer, de querer alimentar tu alma, de valorar la palabra, de valorar la enseñanza, el precioso Espíritu Santo se moviliza a favor tuyo. El Espíritu de Dios moviliza a sus maestros, a sus siervos, para que te expliquen el mensaje. Hoy en este día, el precioso Espíritu de Dios envía su palabra para que valoremos, para que vivamos apegados a sus mandamientos, para que podamos soportar los fuertes vientos. Y cuando habla de que vinieron fuertes vientos, vino torbellinos, con fuerza e ímpetu azotaron la casa. Dice Proverbios 10:25, cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío. Aquí lo explica con el ejemplo que puso el Señor Jesucristo. El insensato se viene abajo, el insensato se derrumba, el insensato pierde todo lo que invirtió en su construcción a causa de no poner en práctica los mandamientos divinos. Pero dice, pero el justo, allá en Mateo dice, pero el sabio, dice, tiene cimiento eterno. Cuando vemos cómo hay una gran cantidad de voces, hay una gran cantidad de fuerzas, dimes y diretes, que quieren amedrentar vuestra vida para que tu vida se venga abajo. Nos damos cuenta que ahí es donde necesitamos contrarrestar esos fuertes vientos con la palabra de Dios. Vemos en la Escritura cómo nuestro Señor Jesucristo nos da este claro ejemplo. La voz del maligno, la voz satánica, de una manera quiso seducir, tentar a nuestro Señor Jesús. Y vemos cómo el Señor sale triunfante en esa tentación, mencionando el escrito está. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dice la Escritura que todas esas ofertas le ofertó los reinos de este mundo. Lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos de este mundo. Y le dijo, todo eso te daré si postrado me adoras. Esa es una voz, un mensaje, una influencia manipuladora y seductora que quiere hacer que el creyente, que quiere hacer que el Hijo de Dios desvíe su atención del que da el poder, da la autoridad para que te lleguen las riquezas a tu vida. Lo subió al pináculo del templo y dijo, lánzate, arrójate. Note entonces, amados amigos y hermanos, cómo al estar en esta tierra, siempre vendrán voces que querrán debilitar vuestra vida. Siempre vendrán voces que querrán contaminar tus pensamientos para que vivas en una ansiedad, en una opresión, en una alteración en tu carácter, en tu armonía familiar, viviendo preocupado y angustiado. Pero el Señor nos enseña que su palabra, las palabras que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Esto nos enseña que cada vez que nosotros tomamos su palabra, amamos, leemos su palabra,
atendemos su consejo, ponemos por obra su palabra, entonces saldremos victoriosos ante cualquier argumento, ante cualquier amenaza diabólica. Otro ejemplo, nos damos cuenta que el pueblo de Israel por 40 días estuvo escuchando una voz amenazante de un gigante. Les interrumpía su paz, su armonía. Cada vez que abría la boca, dice que el ejército de Saúl temblaba. Era tan intimidante su voz que temblaba. Pero vemos cómo había un hombre, un jovencito, que decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa seguridad, esa confianza de ese jovencito. Dijo: ¿quién es este incircunciso? Cuando dijo ¿quién es este incircunciso?, habla de que ese hombre no tenía pacto con Dios. Y entonces un hombre que no tiene pacto con Dios tiende a derribarse, tiende a venirse abajo. Por eso, amados hijos de Dios, cuando nosotros vinculamos nuestra vida con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque aparezca un gigante, aunque aparezca una voz intimidante, Dios siempre le dará la victoria a sus hijos, y esta palabra la envía Dios a tu vida, aunque el problema sea muy grande, aunque el diagnóstico negativo sea intimidatorio. Hoy el Señor te trae esta palabra y te dice: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Debemos también de tener mucho cuidado con quienes nos juntamos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice las Sagradas Escrituras, que 10 voces de espías que tenían una fe muy pequeña, una visión muy pequeña, se atrevieron a decir: no podemos conquistar la tierra de Canaán, no podemos. Y esa voz golpeó la mente y el corazón de todo un pueblo. Pero también surgieron 2 hombres, Caleb y Josué, y dijeron: sí podemos, porque su protección de ellos, su cobertura de ellos les ha sido quitada. De aquí vemos entonces otra bendición que tenemos los hijos de Dios. Estamos bajo la cobertura, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la mano poderosa de nuestro Señor, pero también esa manifestación gloriosa del Dios eterno. Esos 2 hombres que dijeron: sí podemos, fueron los únicos de esa edad que pudieron entrar a la tierra prometida. Todos los que dijeron no podemos quedaron postrados en el desierto. Vale la pena alimentarnos de la palabra, vale la pena ser personas que invirtamos tiempo en la lectura de la palabra, porque eso te nutrirá, te dirigirá, te enseñará, te revelará al Dios glorioso al cual servimos y adoramos. Estamos en esta tierra y necesitamos siempre de esa cobertura gloriosa de nuestro Dios. También aparecerán voces como las de Jezabel, que querrán intimidar tu vida, querrán golpear tu vida a través de hechicerías, brujerías, manipulaciones y seducciones. Pero aquí es donde tú tienes que buscar el rostro de Dios, tener la plena confianza de que hay un Dios que te defiende, y te darás cuenta cómo esa voz amenazadora que intimidó al profeta Elías, vemos cómo Dios le envía a su ángel, lo alimenta y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? No temas. ¿Qué estás haciendo si yo soy tu amparo, yo soy tu fortaleza? Siempre Dios sale al encuentro de sus hijos, siempre Dios sale al encuentro de sus siervos. Vendrán voces, claro, lo dijo el Señor Jesús. Hay tribulaciones, hay angustias, sí. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero también habrá hermanos o ministros que te dirán: no puedes cumplir, no puedes hacer esta tarea.
El Señor le dijo: voy a la cruz a dar la vida, voy a cumplir el propósito. Y le dijo Pedro al Señor: que no te suceda tal cosa. Y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Qué aprendemos de esto? Que muchas veces aún hermanos en la fe o ministros pueden estar estorbando o pueden estar alterando o pueden estar desanimando vuestra vida para que no desarrolles un proyecto divino. Pero mantente firme haciendo la voluntad de nuestro Dios. Cree en su palabra. Si su palabra dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, entonces Él enviará los recursos, Él enviará la pronta ayuda, Él enviará el pronto auxilio. Pero hay que tener también mucho cuidado con las voces encantadoras, las voces que manipulan, las voces que quieren desviarte del propósito. En el libro de Hechos narra la Escritura cómo Pablo y Silas surgió una muchacha con espíritu de adivinación y abría su boca y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Estaban queriendo inyectar una gran cantidad de dosis de ego para que ellos se sintiesen los grandes siervos de Dios. Y así lo hizo varios días, así lo hizo esta mujer, queriendo inflar el ego de los ministros. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces ese ego descontrolado se eleva, entonces cae el hombre, la mujer de Dios, en la trampa de la adulación. Hay que tener mucho cuidado, porque esto golpea y hace que cuando el hombre se sienta muy arriba o que la persona se sienta muy por encima de los demás, está próxima su caída. Antes de la caída está la soberbia, antes de la caída está el orgullo. Líbrenos Dios. Por eso el Señor dice: cimenta tu casa en la roca, cimenta tu casa en los principios que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Eso hará entonces que nuestra vida permanezca. Cuando vemos en el Salmo 119, con esto voy terminando, en el versículo 9 al versículo 16, son 8 versículos. Usted se dará cuenta que el Salmo 119 está compuesto por 22 fracciones de 8 versículos, y cada fracción contiene una letra del alefato hebreo. En este caso, la letra número 2, que es la letra Bet, que significa casa. Tomé estos textos porque la edificación de nuestra casa debe de contener esta enseñanza en nuestra vida. Veamos lo que dice el versículo 9. Comienza con la letra Bet. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Dice: guardando tu palabra. Nos habla entonces que la palabra de Dios genera limpieza, pureza, y nos permite entonces estar en una dimensión de santidad. Vuelvo a repetir esto: la palabra de Dios nos limpia, nos purifica y hace que estemos en una dimensión de santidad. Número 2, en el versículo 10 dice: con todo mi corazón te he buscado. Note entonces que aquí hay una entrega total. Todo mi corazón te he buscado, y dice: no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En el texto, versículo 9, nos habla de su palabra. En el versículo 10 nos habla de sus mandamientos. Y sus mandamientos harán que seamos guiados, dirigidos, conducidos. Por eso la oración del rey David nos enseña a que no nos vayamos a desviar. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Líbrenos Dios de esos resultados dolorosos. Número 3, dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti.
Fíjate lo que hace la palabra de Dios. Nos libra de que tomemos malas decisiones. Nos libra de que cometamos errores, pecados que nos desconectan de la gloria de Dios, que nos desconectan de el reino de Dios. Entonces, date cuenta, limpia, purifica y hace que estemos en una dimensión de santidad. Sus mandamientos nos ayudan a que no nos desviemos, a que nos conduzcamos de manera recta, no chuecos, no zigzagueando, no, de manera recta. Y número 3, nos libra del pecado, nos libra de cometer errores. La palabra de Dios es tan poderosa que nos ayuda a conducirnos de manera inteligentes, de manera sabias, de maneras prudentes. Versículo 12, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Aquí emplea otra palabra, estatutos. O mandamientos que ejercen una instrucción que aunque no me gusta, que aunque viene y me golpea como el martillo, debo de aprender a obedecer. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Esto nos enseña a que si hay abundancia de palabra, si hay abundancia de instrucción en nuestra vida, Dios te dará la habilidad para que seas un hombre o una mujer que sepa dar el consejo a tiempo y fuera de tiempo. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas, porque cuando usted busca primero la palabra, el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Eso hará que usted camine de una manera equilibrada, teniendo como no teniendo, poseyendo como si no poseyeras, porque el Señor respalda la vida de sus hijos que se alimentan de la palabra. Por eso Salmo capítulo 1 nos habla de la importancia de vivir junto a ese río que abastece, que hace que la vida del ser humano, del hombre y la mujer, sean placenteros. Ahora viene el siguiente versículo. Dice el versículo 15, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. El empleo del cerebro, el empleo de la mente, meditaré. Dejamos de estar pensando en problemas, aflicciones, estas cosas, esas cosas espinosas que afligen, que preocupan. En cambio, cuando meditas en su palabra, meditas en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus preceptos, entonces tus caminos serán dirigidos, guiados por nuestro Dios. Y por último, el versículo 16 dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Vale la pena entonces, amados hijos de Dios, que cuidemos la obediencia a la palabra. Ella nos va a librar de la muerte, ella nos libra de la enfermedad, la palabra nos libra de la escasez, la palabra de Dios nos libra del engaño, la palabra de Dios alimenta y aviva nuestro ser interno, la palabra de Dios hace que vivas en una dimensión de alegría. La palabra de Dios hace que cuando tú hablas, el universo atiende la voz de los hijos de Dios. Cuando tú cantas, el cielo se abre y atiende y envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando tú adoras a Dios, cuando tú cantas y adoras a Dios, vemos cómo murallas se vienen abajo. Cuando tú oras al Creador, vemos cómo cárceles se abren. Y todo porque la palabra de Dios habita dentro de ti. Vale la pena que amemos su palabra. Lee su palabra, estudia, medita, guárdala y llévala a la práctica. Un consejo que te otorgan, recíbelo, valóralo y da gracias. Una oración que hagan por ti, valórala, recíbela y da gracias, porque es Dios cubriendo, dirigiendo, abasteciendo para que tu vida vaya de gloria en gloria, de poder en poder. Pero siempre vendrán voces negativas, siempre vendrán sacudimientos, pero el Hijo de Dios tiene su cimiento firme
porque estás sobre la roca y la roca es Jesucristo. Dejo esta palabra en vuestras vidas. Que esta palabra genere fortaleza en ti, confianza en el Dios creador de los cielos y de la tierra, y que vuestras peticiones, vuestras necesidades sean resueltas. Sea Dios enviando la provisión, sustento y recursos para que surjas y salgas adelante. Oramos. Padre bueno, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de hablar de tu palabra. Muchas gracias. En esta preciosa mañana ponemos en tus manos la vida de tu pueblo, la vida de tu iglesia, la vida de cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada señorita, cada niño, niña. Dios bueno, interviene iluminando el camino de tus hijos. Toda obra de las tinieblas, toda amenaza, toda hechicería, brujería sea cancelada en el nombre poderoso de Jesucristo. Que en los hogares resplandezca la luz de tu rostro y que tu palabra fluya, el consejo, la instrucción, la guianza, la revelación sea, mi Dios, una corona en la vida de tus hijos. Inquieta a tu pueblo para que ame tu palabra, para que lea tu palabra y cada día conozcamos más quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador. Y dice la Escritura que al que cree, todas las cosas le son posibles. Y también tu palabra dice que no hay nada imposible para ti. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y por eso nos apegamos a ti y queremos estar cerca de ti, que tú estés en nosotros y nosotros en ti. Por favor, amado Dios, guarda a tu pueblo, seas tú enviando la pronta ayuda, el pronto rescate, seas tú enviando la salud, la sanidad, la fortaleza, los huesos. Si hubiese necesidad de una transmutación de órganos, por favor, Padre, seas tú guardando a tu pueblo de manera especial y sobrenatural. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y todos decimos amén. Amado pueblo de Dios, tenga usted confianza, camine firme, camine seguro. Tenemos una roca maravillosa que cuando tú le hablas, ella te otorga agua. Cuando tú le hablas, ella te otorga soluciones. Acerquémonos con confianza, ya que Dios está con vosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo programa.